Bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos y especialmente a Isaca por la invitación. Quiero saludar especialmente además a las personas que vienen del exterior a acompañar el evento. Ya recuerdo hace muchos años, si bien nunca había tenido la oportunidad de participar, sí de promover la participación en aquel momento del Banco Central de varios colegas en este tipo de eventos, y siempre ha sido para nosotros, sigo hablando en primera persona del plural cuando hablo del Banco Central, es brutal, no me lo saco más de arriba. ¿Ah? Cuando le pregunté a un ex colega que se había ido antes que yo, ¿cuándo dejaba de hablar del Banco Central como si participara? Me dijo nunca. Y bueno, a mí me está pasando, después de 4 años y medio me sigue pasando lo mismo. Lo cual, cuando estoy en la asociación de bancos, como se imaginarán, a los bancos no le cae muy simpático que yo diga, estoy todavía en el Banco Central, pero bueno. Bien, muchas gracias a César, a Miguel por la invitación y bueno, por la organización. ¿A qué se debe? Ustedes se preguntarán, el título de la ponencia suena un poco extraño. Bueno, yo creo que el tema de la gobernanza tiene mucho tiempo, tiene mucha historia, pero todavía al día de hoy esa historia no está saldada y la seguimos discutiendo, y pareciera que en algunos aspectos o en algunas zonas o en algunas áreas específicas el tema no ha entrado, y vamos a ver un poco de historia, pero también vamos a ver desde Uruguay cómo estamos en materia de gobernanza. ¿Cuándo podemos decir que la gobernanza como la pensamos hoy empieza a ser un tema esencial en las empresas? Y bueno, fundamentalmente cuando las empresas empiezan a separar la propiedad del control, o sea, cuando tenemos propietarios diversificados, inversionistas que muchas veces no son sofisticados, que no conocen el funcionamiento de la empresa y delegan el control, el manejo, la gestión de la empresa en otras personas que tienen la reputación o el conocimiento necesario. Y bueno, en la historia donde nos podemos parar, y bueno, básicamente a principios del siglo XVII, Londres, 1600 quizás que es el punto de nacimiento, cuando se crea la Compañía de Indias Orientales, una compañía por acciones, esencialmente para invertir y comerciar con productos de las Indias Orientales. Pero me quiero referir a una empresa que también se crea en esos años, la Compañía Holandesa de Indias Orientales, que se crea en 1602, solo 2 años después de la primera empresa creada en el mundo. ¿Por qué me quiero referir a esta? Porque es un caso paradigmático de aspectos de gobernanza, ¿no? Una compañía muy pujante, muy fuerte, ya para mediados del siglo XVII era considerada la mejor empresa del mundo, la que más rentabilidad pagaba, y pagaba al año un 18% de dividendos a sus accionistas. Por supuesto, todo el mundo contento. ¿Y cómo era el capital accionario? Bueno, el capital accionario se dividía. Recordemos que estamos en la historia, en la transición a las ciudades-estados y creándose los estados. Todavía las ciudades tenían su propio peso y la Compañía de Indias Orientales, el capital se repartía entre las ciudades. Ámsterdam, Brujas, Amberes, todas las ciudades de la zona tenían una parte de capital dentro de la compañía. Y las ciudades, ¿qué hacían? Vendían ese capital accionario en forma de acciones entre la gente. Incluso entre gente con pocos recursos económicos o poco conocimiento. O sea que era una compañía muy diversificada en cuanto a la formación del capital. Bien, ¿cómo se conducía esta compañía? Las ciudades elegían a una especie de asamblea de 60 personas que entre esos asambleístas elegían al mismo tiempo 17 personas con conocimiento, con reputación, que eran las que esencialmente manejaban la compañía, las que decidían qué hacer, manejar la gestión de la compañía, qué se iba a hacer, qué dividendos se pagaban, todos los aspectos, o sea, era esencialmente el directorio de la compañía, estas 17 personas. Bien, y como decíamos, la compañía fue muy exitosa y pagó dividendos durante el largo periodo, ¿no? Hasta el siglo XVIII los dividendos eran genuinos, la compañía daba mucha rentabilidad. Después las competencias, problemas regionales, varios aspectos, cayeron los dividendos cayeron los resultados de esta compañía. ¿Y qué hicieron estos directores? Siguieron pagando dividendos, o sea, descapitalizando la compañía. ¿Por qué? Porque era la forma
de tener a los accionistas contentos y ellos manejar la compañía en beneficio de quién. De los accionistas no, en beneficio propio, ¿no? Esencialmente la compañía termina cayendo en el siglo XIX por la mala gestión de sus directores, que descapitalizaron la compañía simplemente para tener a los accionistas contentos y hacer lo que querían en su beneficio con las compañías. Esto, que puede ser muy vigente al día de hoy, lo podríamos trasladar en varios aspectos. Al día de hoy ya Adam Smith, en su famoso libro La riqueza de las naciones, le dedica una frase, y permítame leerlo, más allá que es un poco largo. Adam Smith dice: el negocio de la compañía por acciones está siempre administrado por una junta de directores, o sea, un directorio, ¿no? Esta junta, a su vez, está sujeta al control en diversos aspectos de una junta general de propietarios, una asamblea de accionistas. ¿Qué dice Adam Smith? La mayor parte de estos propietarios no tienen pretensión alguna de entender algo sobre el negocio de la compañía. Son pequeños, diversificados, no sofisticados, ¿no? Y cuando el espíritu de conjunto no prevalece, o sea, cuando no hay coaliciones de propietarios, no se preocupan por esto, mientras reciban semestral o anualmente los dividendos que los directores entiendan apropiado distribuirles. O sea, los directores tienen contentos a sus accionistas distribuyéndoles dividendos. De los directores, y acá viene lo interesante, los directores de tales compañías, sin embargo, siendo administradores de dinero ajeno más que del propio, no puede esperarse que lo cuiden con la misma ansiosa vigilancia con que los socios de una sociedad privada tratan sus intereses. Está diciendo, ¿qué está nombrando aquí Adam Smith? ¿No? Está citando lo que a partir del siglo XX le pusimos un nombre, problema de agencia, ¿no? En el año 1932, Bert and Means, en un trabajo muy reconocido en la materia, definen lo que es un problema de agencia. Y parten de la relación de agencia en una empresa, donde dice que hay un principal en cualquier empresa, que son los propietarios de la misma, que delegan la gestión de la misma en otros que le llama agentes. Esa es una relación de agencia. Yo, principal, contrato a alguien para que administre la empresa y le ofrezco una remuneración, algún valor como intercambio de esa delegación y la gestión que está haciendo hacia mí. ¿Cuándo tenemos problemas de agencia? Y bueno, cuando ese agente manejando los activos que tiene un dueño que no es él, sino que es el principal, los maneja en beneficio propio más que en beneficio del principal. Y ahí seguramente podemos ver mucha historia en ese sentido, ¿no? Directores, gerentes de distintas compañías manejando las compañías en beneficio propio y no en beneficio de los accionistas. Recientemente, y ya en el siglo XXI, podemos ver todos los ejemplos de Enron, de WorldCom, de Parmalat, como compañías que en su momento fueron estrellas y exitosas, y en donde después descubrimos que en realidad el directorio, los gerentes, las manejaban en beneficio propio, ocultaban la situación real a los accionistas y cometieron una serie de fraudes. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pasa esto, entre otras cosas, también porque los accionistas no sofisticados, más allá de que tienen conducta racional, tienen, como dice Simon, una racionalidad acotada. ¿Acotada a qué? Al esfuerzo que pueden hacer en capturar información, al esfuerzo que van a poder hacer en manejar esa información, a prever escenarios futuros y tomar decisiones sobre esos escenarios futuros. Si bien pueden controlar a esa compañía, lo van a hacer de forma acotada, en el margen de sus esfuerzos que pueden hacer. Al mismo tiempo, uno podría decir, bueno, pueden diseñar contratos. Cada vez que voy a contratar a alguien, le diseño un contrato donde voy a establecer todos los principios que tiene que seguir. Todos sabemos, la economía institucional sí lo demuestra, que los contratos al final del día son incompletos. Yo no puedo poner en un contrato todo lo que va a pasar, todos los escenarios futuros e imaginarme soluciones para todos esos escenarios. O sea que tenemos, por un lado, problemas de agencia, directores y gerentes que no alinean su interés con sus accionistas, y por otro lado, racionalidad acotada por parte de esos directores y contratos incompletos. ¿Cómo podemos ayudar a mitigar este problema? Bueno, volvemos al tema viejo, al tema histórico, con la buena gobernanza de las empresas. La buena gobernanza de las empresas tiene que ayudar o colaborar en la mitigación del problema de agencia. O sea que diseñamos mecanismos que buscan que los directores y gerentes alineen sus intereses con el principal, ¿no? Y ahí buscaremos distintos mecanismos, haremos separación en los roles de unos y otros, buscaremos que haya oposición de intereses, diseñaremos mecanismos de compensación
que están alineados con los principales. Generaremos mecanismos de control interno, auditoría, sistemas diferentes que nos van a permitir, a través del diseño de la buena gobernanza, mitigar los problemas de agencia que se nos pueden dar. A esta buena gobernanza, en el año 95, Monks y Minow le ponen nombre por primera vez, gobierno corporativo. Es el primer libro en la historia que se conoce con ese nombre y que tiran y que ponen el nombre arriba de la mesa. Bueno, esto es lo que está pasando un poco en el mundo, muy resumido. Contamos 400 años en 5 minutos. Con un poquito de capacidad de síntesis. ¿Esto importa en Uruguay? ¿En Uruguay tenemos situaciones de este tipo? Bueno, sí que las podemos tener. Y si entramos a pensar, a mirar nuestro mercado, ¿dónde podría estar? Bueno, primero en empresas, por ejemplo, que tenemos acreedores no sofisticados y muy diversificados. Importantes acreedores que confían en los nombres de las empresas, hacen inversiones y no tienen ni el grado de sofisticación ni el poder de agruparse para tomar decisiones sobre las mismas. Por ejemplo, ejemplos muy claros en el mercado uruguayo, bueno, los bancos, como en muchos lados del mundo, ¿no? Los acreedores de los bancos, los depositantes, son no sofisticados, son muy diversificados, no van a tener capacidad de control. De ahí nace, desde el punto de vista regulatorio, una de las hipótesis de sostenibilidad de la regulación bancaria. ¿Qué otras empresas podemos tener? Bueno, empresas que emiten obligaciones negociables en el mercado, también, ¿no? Podemos tener muchas empresas, y en Uruguay hay algunas. El mercado de obligaciones se volvió a desarrollar, más allá que un poco más tímidamente que en los 90, y tenemos algunas empresas, incluso algunas importantes, emitiendo obligaciones y distribuidas esas obligaciones entre el público, muy diversificado y muchas veces público no sofisticado. Bien, desde el punto de vista de la propiedad, tenemos esta separación en la propiedad y en el control, y bueno, yo creo que en dos casos podríamos tenerlo. El primero, empresas que emiten acciones en el mercado. En Uruguay, pocas, pero tenemos algunas que emiten acciones en el mercado. Y el otro caso, muy clásico de Uruguay y de algunos países latinoamericanos, y ya cada vez menos países europeos, las empresas públicas. ¿Quiénes somos los principales de las empresas públicas? Bueno, una parte estamos sentados aquí, ¿no? En el fondo en Uruguay somos los 3.300.000 uruguayos los principales, los accionistas de las empresas. ¿Quién la dirige? Bueno, un directorio que está nombrado a través de ciertos mecanismos de representación que no tienen un vínculo directo con sus principales. ¿Cómo estamos en estos casos? O sea, ¿qué se ha hecho desde el punto de vista de la gobernanza de las empresas, tanto en aquellas empresas donde tenemos acreedores no sofisticados o en aquellas empresas donde tenemos propietarios no sofisticados? Bueno, repasemos un poco. En Uruguay existen estándares de gobierno corporativo emitidos por el regulador bancario y que son de aplicación y obligatorios para los bancos desde el año 2007. Uno de los primeros países en el mundo, el regulador bancario, a emitir este tipo de estándares. Al mismo tiempo, en relación con el mercado de obligaciones negociables y el mercado accionario, la ley de mercado de valores del año 2009 también exige estándares de gobierno, tanto a las empresas que emiten obligaciones como a aquellas que emiten acciones en el mercado y distribuyen su capital accionario en el mercado. ¿Qué incluyen estos estándares? Bueno, algunos aspectos como, por ejemplo, un directorio con las capacidades necesarias, con la independencia suficiente tanto de actores externos como internos, o sea, un directorio, por ejemplo, que esté bien delimitada su actuación y bien separada su actuación con respecto a la gerencia, y que pueda haber una oposición de intereses genuina y que pueda controlar a la gerencia. Definen estos estándares funciones específicas que los directorios deben cumplir, como la aprobación del plan estratégico, el seguimiento del plan estratégico, aprobación de las políticas de riesgos, de los estándares éticos y corporativos de la organización y los mecanismos de control que los mismos deben tener. Al mismo tiempo definen aspectos o estándares vinculados a la gerencia en cuanto a las capacidades y las necesidades de trabajo conjunto del equipo gerencial y la obligatoria rendición de cuentas
que debe hacer esta gerencia del directorio. Al final del día, lo que buscan estos estándares es que cada uno de los actores que conforman la gobernanza de una empresa cumpla su rol, y eso es lo esencial. Tenemos que tener distintos actores y cada uno cumpliendo su rol para, volviendo al inicio, mitigar los potenciales problemas de agencia que podemos tener en una empresa. Y con las empresas públicas, porque hasta ahora hablamos de los bancos, de las empresas que emiten obligaciones, las que meten acciones en el mercado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el marco en el cual se mueven? No tenemos, como en los otros casos, estándares de gobierno aplicables. En el caso de los bancos sí, o sea, los bancos públicos deben cumplir los mismos estándares que los bancos privados, pero en el resto de las empresas no. No tenemos estándares de gobierno aplicables como tenemos para las empresas que emiten obligaciones, que emiten acciones, o para los propios bancos. ¿Qué tenemos? Bueno, el marco normativo nuestro arranca de la Constitución, donde el artículo 85 define que las empresas pueden ser manejadas por un directorio o por un director general. Está la forma de elección de los directores, que tienen que tener venia parlamentaria. Y al mismo tiempo, el artículo de la propuesta del Poder Ejecutivo hacia el Parlamento dice que, estrictamente dice que la venia debe venir motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas de cada uno de los directores propuestos. Esa es la única expresión que hay al respecto. Al mismo tiempo, las empresas públicas, su marco de funcionamiento, el equivalente al estatuto de una sociedad anónima, es la Carta Orgánica. Hay muchas cartas orgánicas, las últimas, un poco más modernas, incluyen mecanismos de control interno y distintas alternativas que mejoran la situación, pero seguimos teniendo carencias en el diseño de gobierno en general de las empresas públicas. ¿Con qué problemas nos encontramos? Muchas veces desde el punto de vista del gobierno de las empresas públicas. Y bueno, yo creo que el primero es la multiplicidad de objetivos y a veces contrapuestos. Si uno lee las cartas orgánicas o atiende al desarrollo de las empresas públicas, dice, bueno, ¿qué es? Mi empresa es una empresa comercial que compite, mi objetivo es el objetivo de desarrollo social, y muchas veces esos objetivos pueden estar contraponiéndose, y el directorio al final del día toma decisiones sin tener muy claro cuál es su objetivo final. El desarrollo de la empresa como entidad comercial y de servicios, o el desarrollo de la empresa como un actor más en el desarrollo del país. Por eso mismo los directorios, como dice ahí, confunden y tienen problemas de decisión entre estos objetivos. En otros casos, las empresas públicas actúan brindando subsidios a la sociedad, y esos subsidios muchas veces no son explícitos. Hay subsidios que están, digamos, no muy transparentes y no está claro muchas veces cómo se financian. ¿Cómo se financian? Con el ingreso de otros que aportan más por el servicio que le estoy brindando. Se financian con, por ejemplo, en el caso de los bancos, con lo que capto por el lado de los depositantes. Bueno, no hay mucha claridad ni transparencia en los subsidios que estoy realizando. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para cumplir con qué objetivo, con qué mandato y cómo lo financio? Tenemos también en las empresas públicas falta de controles. Más allá de que cualquiera que trabaje en una empresa pública, yo estoy cansado de los controles, ¿no? O sea, uno tiene el Tribunal de Cuentas, rinde cuentas a la OPP. Los controles diseñados para las empresas públicas tienen mucho que ver con controles presupuestarios y formales, ¿no? Y no hay controles en la obtención de los objetivos centrales como uno tendría en cualquier empresa. ¿Cumpliste o no cumpliste con el plan estratégico? ¿Cumpliste o no cumpliste con lo que le prometiste a los accionistas que vas a cumplir? Hay carencia de controles desde el punto de vista central y de funcionamiento de la empresa. Yo recuerdo simplemente como anécdota, cuando me tocó presidir el Correo Uruguayo, habíamos diseñado un plan de segunda generación vinculado a sacar el correo del déficit. Y cuando íbamos a debatir con quienes nos controlaban sobre el plan, el debate era, en la línea 32 estás pagando un poquito más de lo que me dijiste que ibas a pagar. Y bueno, pero a ver, tenemos un déficit global muy grande. No importa, pero arregla esto, lo demás no importa. Esas eran las discusiones normalmente con nuestros controladores. En algunos
ámbitos de las empresas públicas. También hay falta de separación entre el rol del regulador y el rol del productor, y se confunde, y se confundió durante mucho tiempo el rol del regulador, por ejemplo, en el mercado de la energía, en el mercado de la electricidad, en el mercado de aguas, en el mercado de las telecomunicaciones, con el rol del productor del servicio, y esos roles siempre conviene que estén separados. En cuanto a la conformación de los directorios, como les decía, la única definición que hay es ese pequeño artículo en la Constitución. No hay claridad en la definición de los perfiles que los directores deben tener para conformar el directorio de una empresa pública. Y por lo tanto tampoco hay mecanismos de selección transparente en donde tengamos claro cuál es el perfil que tiene que cumplir el directorio y poder constatar que los directores propuestos cumplen con ese mecanismo. No hay tampoco mucha independencia del sistema político. Yo diría que hay muy poca independencia del sistema político. Los directores de las empresas públicas en todos los casos cambian con los gobiernos. ¿Ya? Llega el gobierno nuevo y cambia totalmente el directorio de la empresa pública. Hay también muchas veces poca claridad interna entre las funciones de los directorios y los gerentes. Y nos encontramos con directorios que toman decisiones gerenciales día a día, o de directorios que trasladan básicamente todas sus decisiones a los gerentes. Y en cualquiera de los dos casos no se produce esa sana oposición de interés entre el directorio y el gerente, un directorio que propone, define políticas y controla su ejecución, y gerente que instrumentan las políticas del directorio y rinden cuentas al mismo de las políticas instrumentadas, ¿no? En las empresas públicas suele ocurrir que hay poca claridad. Yo recuerdo alguna vez que en Uruguay un director de una empresa pública se jactaba que trataban 200 asuntos por cada directorio, y el directorio se reunía 3 veces por semana. Yo no vi la empresa, pero les aseguro que si un directorio trata 200 asuntos y se reúne 3 veces por semana, está gestionando la empresa seguro. Los gerentes no están haciendo su trabajo. Bueno, a veces tenemos temas de marco legal para las empresas que están en competencia que no permiten la adecuada competencia, tienen trabas para la competencia, y al final del día hay falta de claridad en el principal. No está claro, muchas veces, para los directorios de las empresas públicas, que su objetivo debe ser conducir la empresa en beneficio del principal, que al final del día, como decíamos, somos todos nosotros. Creemos que, así como se crearon en su momento marcos o estándares de gobierno en el año 2007 para bancos y en el año 2009 para las empresas que emiten obligaciones o emiten acciones, es necesario en Uruguay crear un marco similar para las empresas públicas. Y quizás ese marco tiene que empezar a discutir lo más básico y tomar las definiciones primarias más importantes para conducir a la sociedad toda en un buen fin en el manejo de sus empresas públicas. Y nosotros recogimos, después de varios tipos de trabajo y años en el tema, 8 principios que nos parece que son básicos para el buen gobierno de las empresas públicas. La primera, la clara separación de los roles de la política macroeconómica y las empresas públicas. No debería estar vinculado el resultado de alguien que está produciendo bienes y servicios con la situación macroeconómica del país. O sea, no deberían estar para cubrir déficit, porque al final del día es una forma de tener impuestos soterrados sin aprobación legal. Segundo aspecto, clara separación, cuando no la hay, de roles entre el regulador de la empresa y la empresa productora de bienes y servicios. Si la empresa productora de bienes y servicios al mismo tiempo tiene una influencia significativa en el regulador, seguramente si hay competencia en ese mercado, la competencia no va a ser legal, y aunque no lo hubiera, no va a tener los mecanismos de control adecuados por parte de la sociedad. Segundo aspecto esencial es separar claramente los roles entre los reguladores de las empresas públicas y las empresas públicas en sí. Tercer aspecto, clara definición de objetivos. Necesitamos claridad en las empresas públicas para qué las queremos y para qué las tenemos, ¿no? Y qué objetivos deben de cumplir.
Y si tienen que cumplir objetivos sociales, deberían ser explícitos. Y si estos objetivos sociales son explícitos, debe estar explícito cómo se financian también. Y se debería rendir cuentas por el cumplimiento de los objetivos comerciales, sociales y por el uso de las financiaciones para el cumplimiento de estos objetivos. En ese caso, punto 4, punto 5, mecanismo de rendición de cuentas que atienda, como decíamos, a los objetivos fundamentales de las empresas, incluido mecanismo de rendición de cuentas públicas. O sea, que haya sistemas en donde los directores de las empresas públicas se paran ante la sociedad y dicen, bueno, estos eran mis objetivos y lo que hice hasta ahora fue esto. Y aquí logré esto y esto no logré por tales motivos. Pero que esa rendición de cuentas sea pública. 6. Creación de un órgano de Estado que haga las veces de representante del accionista. No tenemos nadie, muchas veces, que nos represente directamente. ¿Y qué debiera hacer? Bueno, tener clara la definición de objetivos, marcarle a las empresas los objetivos que deben de cumplir, controlar el cumplimiento de los mismos, proponer la designación de los perfiles de los directores y los mecanismos de designación de los directores, evaluar la gestión de los directores de acuerdo con los objetivos definidos. Punto 7, clara definición de roles entre el directorio y la gerencia, así como la separación de funciones entre ambos. Si tenemos confundida dentro de una empresa las funciones de los directores y las funciones de los gerentes, y al mismo tiempo no tenemos un principal que nos esté controlando, imagínense que los problemas de agencia lo único que hacen es aumentar en esos casos. Y por último, procedimiento para el nombramiento de directores que procure elegir candidatos con el perfil adecuado, así como clara designación y separación de los mismos de los ciclos electorales y del sistema político. Existen en el mundo muchos ejemplos de esto donde los directores se traslapan la decisión, o sea, elijo a una ahora por 5 años, el año que viene elijo otro por 5 años, en el tercer año elijo otro por 5 años, y vamos cambiando de un director y no de todos a la vez, que generan problemas del tipo que yo les digo refundación. Entra un directorio nuevo y cree que la empresa empieza ahí y que no tiene historia. Esta elección parcial que se aplica en muchos países del mundo permite evitar estos problemas y separar un poco más, darle un poco más de independencia al sistema político como un todo. Bien, estos 8 principios, como decíamos, son básicos. No son, quizás se puedan seguir trabajando, se puedan desarrollar otros más, pero yo creo que sí, que la sociedad uruguaya necesita avanzar en este aspecto, y resultados recientes en algunas empresas públicas lo han dejado a la vista. Simplemente como última reflexión, como última cuestión, yo creo que las crisis en cualquier tipo de empresa son muy caras, pero más aún si no corregimos las causas que las originaron. Muchas gracias.